Nos volvemos a incorporar y nuevamente les compartiré mi pantalla. Ok, entonces ya nos quedan 5 diapositivas. Ok, ¿cuáles son las 3 creencias? Este es un ejemplo, lo anterior que acabamos de ver, es un ejemplo de los pensamientos y creencias que se pueden desarrollar a partir de una situación. Y hay diferentes creencias irracionales, son las básicas. La primera tiene que ver con uno mismo, la segunda con los demás y la tercera con la vida o con el mundo, es decir, con lo que nos rodea. Con los demás estamos hablando exclusivamente de las otras personas, de uno mismo. Una idea irracional sería, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Esto no quiere decir que como se los presento en estos ejemplos, es así textual como uno lo va a captar en el momento. Recuerden que tanto las distorsiones o los pensamientos, cada uno de los pacientes te las va a reflejar de diferentes formas. Va a tener a lo mejor ciertas similitudes, pero no quiere decir que ahorita como se los esté mostrando, así tiene que aparecer exclusivamente. Los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa. La vida o el mundo. La vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que puedan conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. Todo esto tiene que ver con un concepto que la mayoría hemos escuchado, que se llama la idealización. A esto se refieren, ¿sí? Es decir, se crea como una idea, como toda una construcción de lo que se espera acerca de algún momento, de alguna persona o de lo que nos rodea. Y cuando no sale o no alcanzamos ese resultado, o el mundo o las otras personas no nos dan ese resultado que yo ya he planteado de manera inicial, bueno, nos va a generar cierto estado emocional que puede ser ansiedad, estrés, puede ser ahora sí que preocupación excesiva, o sea, puede ser muchos síntomas. Pero lo que quiero que ustedes identifiquen es que este sistema de creencias, el ser humano toda la vida y en todas sus situaciones lo utiliza, porque necesita para poder adaptarse. No son buenas ni malas, simplemente que algo en exceso de algunas van a encaminar a más malestar emocional y eso va a generar otras situaciones un tanto más complicadas, ¿sí? Como a lo mejor exceso de estrés, ya el cuerpo comienza a resentir mucho más, inclusive puede el desarrollo de la presencia, más que nada, de alguna patología en específico. Entonces es muy importante identificar si en algún momento de nuestra vida hemos utilizado alguna idea irracional. Creo que la respuesta va a ser que sí, porque pues bueno, somos personas y así está compuesto nuestro sistema cognitivo. Bueno, la siguiente diapositiva. Ejemplo, aquí para hacer un comparativo de lo que vendría siendo el pensamiento irracional versus el pensamiento racional. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor, este cuadro? ¿Jonás? Ok. Pensamientos irracionales. Es horrible, espantoso, no puedo soportarlo, soy una estúpida o estúpida, esto no debería ocurrir, no tiene derecho, es un imbécil. Y en pensamientos racionales, es un contratiempo, una contrariedad, puedo tolerar lo que no me gusta, mi comportamiento es estúpido, esto ocurre porque es parte de la vida, tiene derecho a hacer lo que le parezca, aunque preferiría que no hubiese sido así, no es perfecto. Entonces aquí vemos la contraparte de qué sería un pensamiento racional, un tanto saludable, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, esto es horrible, es espantoso,
O, por ejemplo, en el caso de que, bueno, es que ya se tardó esta persona, quién se cree, quién es, bueno, a lo mejor puede ser, a lo mejor es un contratiempo, a lo mejor tuvo, no ha visto mi mensaje, a lo mejor no sé, le pasó algo, que también este tipo de pensamientos, afirmar que tuvo un accidente en exceso, nos puede llevar a generar ansiedad generalizada y que este enfoque es con todos las patologías con las que trabaja y que ya les he comentado que en el caso de lo cognitivo-conductual se trabaja mucho con el DSM-5. Y bueno, este es otro ejemplo de pensamientos irracionales. Todo sale siempre mal y el pensamiento racional sería, a veces las cosas salen mal. Si ustedes se dan cuenta, los pensamientos irracionales tienden a generalizar, ¿sí? A diferencia del racional que busca posibilidades de consecuencias, es decir, por algo más pudo haber sucedido, no necesariamente todo. O sea, es una verdad que todo sale siempre mal o en algunas veces. Cada vez que ensayo fallo, a veces fracaso, nada funciona, las cosas fallan con más frecuencia de lo que desearía. Esto es toda mi vida, esto es una parte muy importante de mi vida. Debería de haberlo hecho mejor, preferiría haberlo hecho mejor, pero hice lo que pude. Soy un fracaso, soy una persona que a veces fracasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los pensamientos irracionales van acompañados de soy. Es decir, el pensamiento irracional se apropia de la calidad de la persona, de su identidad, de su carácter como ser humano, y el pensamiento racional ayuda a afrontar la situación de una forma mucho más adaptativa, evitando entrar en cuestiones emocionales. Todo esto que acabamos de desarrollar se resume en una forma de intervención de cognitivo-conductual, que es la conceptualización cognitiva. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué es la conceptualización cognitiva? Bueno, es el desarrollo, el desglose de todos estos procesos cognitivos que el paciente genera a partir de una situación. Se analiza pensamientos, se analiza creencias intermedias, creencias centrales, se analiza la conducta, las emociones, la situación como tal, lo que hacen las personas externas, se identifica qué tipo de creencia es externa, interna, si tiene que ver con qué distorsión cognitiva utiliza el paciente en determinadas situaciones para no visualizar la gama de posibilidades que tiene para resolver la situación que le aqueja. Entonces, aquí vamos a, nada más se los voy a mencionar, no vamos a entrar en desgloses, ustedes en otra asignatura lo van a ver más adelante, estoy muy segura de ello, pero para que tengan como la noción de cuál es la forma, la forma de intervención desde este enfoque. Para el paciente, entendimiento profundo del paciente en términos cognitivos que guía el tratamiento. En otras palabras, es un panorama individualizado que nos ayuda a entender y explicar los problemas que presenta el paciente. Ojo, esta técnica o esta forma de intervención es para el paciente. El paciente tiene que cometer un objetivo, es decir, cumplir su objetivo de comprender lo que está sintiendo, aceptar, validarlo. Eso no quiere decir que no es por mérito también del psicoterapeuta. Claro, él es el especialista que va a encaminar a el logro de los objetivos terapéuticos. Sin embargo, aquí el paciente en toda forma de psicoterapia es el que va a construir el espacio terapéutico, es decir, es el que nos va a abonar esa información que necesito para poder determinar cómo puedo apoyarle o cómo puedo guiarlo para que se dé cuenta de lo que está sucediendo en su vida actual. ¿Cuáles son los pasos de la conceptualización cognitiva?
El número 1, desarrollar una lista de problemas, es decir, de todas las situaciones, se va haciendo un listado de qué presenta ese paciente, ¿sí? Ejemplo, problemas, no situaciones en específico, se peleó, o sea, puede ser que se peleó con la mamá, pero esto hace referencia a si está divorciado, si está soltero. Es como todo lo que va a encaminar al desarrollo del malestar emocional, ¿vale? Entonces, la palabra problema aquí lo vamos a entender como algo que al paciente le está generando dificultad para poder adaptarse o cumplir con este proceso de autorregulación emocional y lidiar con todas las emociones, o la mayoría. Identificar los pensamientos que se asocian con los problemas. Bueno, aquí se utiliza el cuadro ABC. Identificar creencias intermedias, identificar creencias centrales, historia de aprendizaje. Aquí identificar creencias intermedias y centrales, bueno, es un proceso de escritura que se le pide al paciente. Todo esto lo desarrolla el paciente en compañía del psicoterapeuta. Historia de aprendizaje, bueno, tiene que ver algo muy parecido con el método clínico que se desarrolló, que tiene que ver con la anamnesis clínica, la historia familiar, la historia social, la historia biológica, la historia laboral. Entonces, todo esto tiene que ver. Aparte, ¿qué es lo que se va a enfocar en historia de aprendizaje? Si algo de lo que está enlistado en los problemas tiene que ver con el estilo, las pautas de crianza utilizadas por su figura materna o paterna. Factores desencadenante, precipitante o disparador. Es decir, qué situación en específico hace que se presente la sintomatología. Ejemplo, ¿qué es lo que hace que la ansiedad se presente? La ansiedad. ¿Qué es lo que hace que el estrés se presente? ¿Sale? O sea, es como muy en específico identificar. ¿Por qué? Identificando va a facilitar que podamos determinar cuáles son los ejercicios en continuidad del tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, mis. No. A ver, permítanme. Estoy leyendo aquí mensajito. Ya, lo termino de leer. Ok, entonces si no tienen duda, bueno, acá un poquito del resumen de lo que desarrollamos del modelo cognitivo. El modelo cognitivo tiene la siguiente estructura. Se enfoca en creencias centrales, en creencias intermedias, pensamiento automático a partir de una situación, la reacción, lo emocional, lo conductual, lo fisiológico. Esto es como el mapa conceptual que ustedes necesitan tener por lo menos a la mano para tener una idea general de cómo es el abordaje en cognitivo-conductual. Claro que más adelante van a haber otras técnicas, nosotros no vamos a adentrar tanto a eso, porque es como familiarizarnos con este enfoque. En lo particular es un enfoque que me gusta mucho, que es muy estructurado, ustedes ya se habrán dado cuenta, que es un enfoque muy estructurado, un enfoque que necesita determinados pasos a seguir. De hecho, en esta diapositiva ustedes lo pueden visualizar. Estoy muy segura que van a desarrollar una actividad de estas donde de manera puntual les va a ayudar a concretar ya qué es lo que en cada paso van a tener que hacer, ¿sale? Hasta aquí, ¿qué piensan acerca de los temas, conceptos que hemos revisado? ¿Qué es lo que han comprendido? ¿Cuál es la idea principal que han captado del tema? Pues han sido
extensos, pero pues sí, usted sí explica bien, ¿no? Es una maestra que sí explica bien. Entonces, cualquier duda nos las puede contestar en el momento y entendemos. Ok, muchas gracias. Me da mucho gusto que se esté comprendiendo el tema. De todas maneras, yo sé que es complejo, porque pues bueno, o sea, ahora sí que uno en la práctica y en la marcha, conforme van avanzando la formación, su formación, se van a dar cuenta de todos estos temas, los van a aterrizar mucho mejor, se van a adentrar más al psicoanálisis, al conductismo, a lo cognitivo-conductual, al humanismo, al sistémico, o sea, ustedes ya van a ampliar el panorama, van a conocer técnicas, van a conocer otros conceptos principales. O sea, recordemos que aquí es una introducción a esos principales enfoques. No sé qué más que piensen acerca del tema, les llama la atención, complejo de comprender. No, de hecho, solo siento que es como, tiene que ser muy recto. De hecho, ay, se me fue la palabra. Este, hubo una diapositiva que pasó, que me acordé como de los temas del psicoanálisis, que es como que un poquito más, am, ¿Quieres que te vuelva como a... que lo relaciona más a lo familiar y no. Sí, de hecho, ahorita nos vamos a entrar a desarrollar el tema del humanismo. ¿Qué sucede? Aquí lo que se va dando es toda una transformación histórica de la psicología, ¿sí? A partir de la presencia de un paradigma, es decir, como de una idea, de una interrogante que surge de lo que se está analizando, de lo que en ese momento predominaba, se comienzan a desarrollar diferentes enfoques de darle, comprender y buscar el origen del comportamiento humano. En este caso, ahora sí como para recopilar, que nos vamos a entrar a humanismo, ¿qué hace este psicoanálisis? Sabemos que psicoanálisis es la base fundamental de la psicología en función a que Sigmund Freud es el que se encarga también de comenzar a darle pauta a eso que hoy conocemos como el estudio de los procesos cognitivos, de las emociones. Entonces, con todas sus teorías, con su primera y segunda tópica, comienza a plantear que hay ciertas instancias que rigen, mueven nuestro comportamiento, ¿sí? Obviamente en conceptos psicoanalíticos van a abordarlos de otra postura y que también van a tomar ustedes psicoanálisis en algún momento de su carrera. Después de ahí surge el conductismo como interrogante a lo que en ese momento era el psicoanálisis, no lo que era Sigmund Freud, porque la mayoría de los autores toman a Sigmund Freud como una base para reflexionar, para poder analizar lo que hay ahora sí que, como dicen en algunos postulados que hacen, o sea, la psicología es más que Sigmund Freud. Y eso se debe, bueno, que a él realmente él es como el iniciador de todo esto que conocemos como psicología. Y que es válido que cada autor desarrolle sus posturas porque eso nutre a la formación del psicólogo y la práctica profesional psicoterapéutica o educativa, organizacional. Entonces, se pregunta el conductismo, ¿por qué nada más enfocarse? Claro, lo hicieron en forma de crítica, de por qué enfocarse nada más en instancias psíquicas, lo que pasa en la mente del individuo, del ser humano, y por qué no enfocarse en algo que aparentemente puedan ver, como es lo observable. Recordemos que se entra en una disputa de si el psicoanálisis fundamenta la psicología como una ciencia, porque aparentemente no utiliza un método científico, si es como se llama,
Entonces, el conductismo se basa en esto, la parte observable, la parte experimental de la psicología. Y bueno, ahí es en el momento que surge lo cognitivo-conductual, es decir, los neoconductistas, porque se cuestionan, bueno, tú me hablas solamente de comportamientos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con lo que piensa la persona, con lo que está creando en su mente? O sea, ya me dijeron que hay instancias que mueven el comportamiento humano, pero ahora es saber qué sucede con eso que se piensa, cómo se trabaja, cómo se resuelve, y ahí es donde entra como toda esta postura en psicoterapia cognitivo-conductual, de corte cognitivo-conductual, y posterior viene el humanismo, que es con lo que vamos a estar trabajando hoy, y allá para hacer cierre del cuatrimestre junto con lo sistémico, entre el humanismo y dice, ok, no estoy en contra de que se habla acerca de instancias psíquicas, de hecho el humanismo se basa mucho en ciertos conceptos freudianos, en ciertos conceptos del psicoanálisis, y después viene también, ¿cómo se llama?, preguntarse acerca de la existencia, a cuestionar y ver de una forma mucho más humana, de una forma mucho más global al ser humano. Es lo que es alguien que está dotado de emociones, de experiencias, pero se enfocan más como en esta cuestión de salud, de enfermedad, más que se vea como un fenómeno de vivencia, es decir, de la naturaleza que no podemos evitar. Entonces, para que me puedan comprender todo esto que les estoy comentando, ya nos vamos a entrar al tema de humanismo y van a poder visualizar que cada uno retoma ciertos aspectos de las otras corrientes que se quedaron atrás, ojo, se quedaron atrás en la historia, porque se cambia de paradigma. Está el nuevo paradigma de ahora sí que de lo que viene siendo el humanismo, y después viene el paradigma de lo sistémico. Entonces esas son como las diferentes fuerzas que se van generando de la psicología. De hecho, al humanismo se le da el nombre como tercera fuerza, está en el inter del psicoanálisis, de lo cognitivo-conductual, o en este caso del conductismo, para generar una nueva visión de lo que le rodea al ser humano. ¿Algo más que quieran agregar al tema de cognitivo-conductual? ¿Alguna duda para ya iniciar con humanismo? No, bueno, ¿No? por mi parte, no. Ok, Por mi parte tampoco, sí me ha quedado claro. ok, gracias, Jonás. Cristel, Ah, mm, ah, de eh, ay, es que no sé cómo formularla. De sí, habla como de las creencias y todo eso de las distorsiones. uh-huh. Eh, en lo familiar, ¿cómo se interpretaría? En lo familiar. Mira, yo lo que te pudiera comentar es que hay ciertas terapias que están exclusivamente, no hechas, pero sí enfocadas más al trabajo individual. El cognitivo conductual es una de ellas. Eso no quiere decir que no pueda trabajar con los diferentes integrantes de la familia, pero lo harían por separado, a lo mismo Ajá. como sucede con el psicoanálisis. Okay. Ajá, ya lo hace como en una psicoterapia individual. Sin embargo, ya ustedes más adelante, estando ya en onceavo, van a llevar una asignatura que se llama psicoterapia grupal, y que esa habla desde los diferentes enfoques cómo se puede hacer un abordaje en un grupo terapéutico, es decir, Ujú. la psicoterapia ya la trasladamos en varias personas y se trabaja de diferente forma, claro. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda trabajar con la familia, pero por todo el proceso o todo el análisis personal que se hace,
es más viable hacer una psicoterapia individual en términos de cognitivo-conductual, y yo me atrevería a decir un poco de psicoanálisis. Creo que es más como privado, como algo más de carácter personal, que el propio paciente tiene que abordar. Y pues bueno, el humanismo también hay psicoterapia grupal y también hay psicoterapia individual. Ya ahora el que se enfoca en la familia es el enfoque sistémico. O sea, y eso no quiere decir que a todos a la misma vez les dé psicoterapia, sino que ve como todos esos estilos, esas pautas de enseñanza de la figura materna, de la figura paterna, e identifica cuál es, qué familia es disfuncional, qué familia es funcional. Entonces, es como todos los cambios que cada un enfoque tiene. Entonces, respondí a tu pregunta. Otra duda, Miss. Dime. ¿Hay alguna terapia en la que reúnan a la familia? En la que reúnan a la familia. O sea, como que en general, o sea, la terapia sea para, no sé, por ejemplo, en una casa, mamá, papá y los hijos. Sí, sí se puede hacer. De hecho, mira, por ejemplo, en la psicoterapia, lo que viene siendo psicoanálisis, no tengo mucho conocimiento realmente, o sea, digo, por cuestiones de interés personal, no tengo como tanto conocimiento. Pero yo considero que, bueno, desde lo mucho poco que sé de la teoría del psicoanálisis, creo que no sería tan pertinente, porque trabaja con muchas resistencias, bueno, con las teorías que ya vimos y los conceptos, con muchos mecanismos, que creo que sería un poco más complejo. Creo que sí hay una forma de integrarlo y que pudiera llegar a ser a lo mejor en ayuda, en pro ¿cómo se llama? El analizado que está en proceso de análisis, ¿sí? Está en análisis. Yo creo que por ahí sí pudiera entrar. Ahora, ¿cuál considero que pudiera ser como un trabajo más familiar? El enfoque sistémico. De hecho, hay una terapia que ellos le ponen como nombre terapia familiar sistémica. Los intervienen de manera individual, hacen sus intervenciones de forma individual, pero a la vez sí pueden hacer las intervenciones grupales. O sea, ya como la familia como tal. O sea, entonces sería como el sistémico. Y lo cognitivo-conductual hasta ahora sé que es como más de corte individual, es decir, focalizada a un solo paciente, pero eso no quiere decir que la familia no presente cambios o presente alguna reestructuración en su, ahora sí que a nivel familiar, sí los hay. Simplemente creo que es la forma de abordaje y que ciertos enfoques tienen limitaciones en cuanto a la práctica profesional. Entonces es nada más cuestión, yo creo que te sugeriría más como una terapia sistémica, bueno, desde mi experiencia, pero igual pudieras a lo mejor acercarte a los especialistas en cada uno de los enfoques, porque pues bueno, yo no puedo opinar porque pues al fin de cuentas no es como mi corte, no es mi corriente, entonces pues no quiero meterme en camisa de once varas, entonces mejor me reservo, pero yo considero que sí se pudiese a lo mejor llegar a hacer. Tendrían sus limitaciones, pero hasta ahí yo creo. Es que, por ejemplo, lo preguntaba porque he visto como así como algunos tipos, no sé, cortes o películas donde o se hacen como esas intervenciones de familia o a veces incluso en la tele lo pasan, pero o sea, no sabía si eso era posible o en qué tipo de enfoque se podía realizar. Tiene que ver mucho en qué contexto lo hayas visto. Por ejemplo, si lo viste en un contexto educativo, a lo mejor puede ser que sí. De hecho, en el contexto educativo, o sea, es de sí o sí involucrar a los, ¿cómo se llama? A los familiares,
Otra alternativa que se hace es, por ejemplo, cuando se habla de una terapia familiar como tal, formal, es decir, todos los integrantes de la familia van a psicoterapia, se les dice que tomen por separado sesión y posterior se puede hacer una o dos sesiones de agrupamiento, es decir, donde todos estén, y como hace un pequeño feedback, es decir, retroalimentación de lo que se ha trabajado, recomendaciones ya en lo familiar y también recomendaciones en lo individual. Entonces, sí se puede hacer el abordaje, va a depender de en qué contexto, es decir, en qué área de la psicología se haya planteado la situación que viste en la película. ¿Identificaste qué situación fue? O sea, ¿en qué contexto? No recuerdo exactamente, pero sí o sea, sí he llegado a ver como que escenas en donde las terapias las ponen así como tipo familiar, pero incluyendo a todos los integrantes de la familia. ¿No será a lo mejor que lo hacen más como con un corte grupal? Que están sentados en forma de círculo. Ajá, sí, pero, o sea, como siendo familia. Ajá, sí, es que es una forma, es lo que te digo, o sea, tiene que ver la forma de trabajo de cada especialista. Hay unos que sí se lo avientan, hay otros que tienen otra forma de trabajo porque se les acomoda más. O sea, no quiero decir que es imposible. Sí es posible que ciertos especialistas en sus enfoques, en sus corrientes, puedan, ¿cómo se llama?, hacer como esas intervenciones. Otras tendrán más limitaciones, a lo mejor otras son más libres. Es nada más cuestión como de si tengo interés de ir a una psicoterapia familiar, o sea, familiar, es decir, que todos vayamos, sería más como de investigar y preguntar si ese especialista, es decir, ese psicólogo, hace esas intervenciones, o sea, interviene de esa forma. Es nada más eso, preguntar. Hasta ahorita yo no he hecho psicoterapia familiar, a mí me ha tocado más de que me pregunten por pareja, por niños, por adultos, o sea, como que es más mi fuerte adultos y de pareja, pero de ahí más no. Ok, Miss. Sí, es nada más analizar y reflexionar, pero yo creo que sí, eso se pudiese llegar a concretar. Es muy interesante, la verdad la psicología la puedes trabajar en infinidades de ¿cómo se llama?, de formas, o sea, sí se puede trabajar. De hecho, por ejemplo, el humanismo se abarca desde lo educativo, desde lo organizacional, o sea, hay muchas formas, lo cognitivo-conductual también, el condicionamiento se superutiliza en el campo laboral, como no tienen idea. Ok, entonces, para continuar, el siguiente tema. Así, ¿alguien tiene alguna duda más? Perdón por ya no preguntarles. No, maestra. ¿No? ¿Cristel? No, ya no. Ok, perfecto. ¿Alexa? No, Miss. ¿No? Ok, bueno. Entonces, nos vamos a salir de la videollamada y nos volvemos a incorporar, ¿sale? Y ahora sí nos adentramos al tema de humanismo.